Listo. Entonces, miren, rápidamente, entonces yo les digo una cosa, ¿no? Miren que esta de acá, o incluso, miren una cosa, esta de aquí es la ecuación, voy a incluso a ¿cómo se llama? Ponerla con la otra parte de aquí, de motores de inducción. Entonces, miren, cuando usted tiene este circuito equivalente que aparece acá, ¿no es cierto? Circuito de equivalente, eh, aquí uno puede sacar unas ecuaciones que le permiten a usted calcular pues, la, la potencia del motor, ¿no? Entonces, con este circuito, usted puede calcular la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y usted podría construir esta curva. Pero fíjese que esta curva está construida para 100% de carga, 80%. Entonces, ¿qué significa? Que usted tendría que hallar, digamos, usted tendría que hallar potencia de salida, P2, dividido entre potencia nominal, ¿no? Eso es lo que está aquí, eso es lo que está graficado aquí, ¿no? Dice 100% carga del motor en porcentaje. Eso es lo que está aquí, ¿no? Esto por 100. Si esto lo multiplico por 100, tendría aquí el porcentaje de carga. O sea que yo tengo que hallar P2 y P nominal, ¿no? P nominal lo conozco, solamente me falta ya P2, ¿sí? Y ya ustedes saben que P2 realmente eh, en la ecuación creo que es, pues para el caso nuestro, ¿no? Era tres veces la resistencia del rotor, ¿no? Eh, por uno menos S, uno menos S sobre S, sobre 2, ¿no? Sobre S, por la corriente al cuadrado, ¿no? La corriente 2 al cuadrado. Esa era la ecuación, ¿no? Pero esta I2 se podía poner en función de la tensión, entonces salía la ecuación ya que ustedes conocen, ¿no? Entonces lo que hay allá simplemente es esta potencia, ¿no? Entonces, para hallar esta potencia, ¿qué necesito? Esta corriente. Y entonces realmente eh, me voy a la ecuación de, luego de, como aquí me están pidiendo la eficiencia, ¿qué cosa es la eficiencia? La potencia de salida P2 sobre la potencia de entrada P1, ¿no? P1 la puedo hallar y P2 también. Ahora hay unas ecuaciones, vamos a ver, creo que esa sí la tienen ustedes, perdón, ya. Entonces, esta es la parte de fundamentos. Ahora, en esta ecuación de aquí, yo creo que ustedes la tienen acá, un momentico, no, aquí no está. La tienen en la parte ya, en las ecuaciones pues que hay. Este es para hallar las ecuaciones. Bueno, bueno, miren, estas son las ecuaciones generales que hay, ¿no? La potencia mecánica entregada es 3 veces R2 por uno menos S sobre S, ¿no? Y 2 al cuadrado, eso es lo que yo le decía, ¿no? Y la eficiencia, P2 sobre P1 sobre 100. Entonces, para hallar realmente P2, usted, ¿qué es lo que necesita? El deslizamiento, nada más. Con el deslizamiento usted calcula la corriente, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que hallar es el deslizamiento. Y después están ya todas las ecuaciones digamos, porque la corriente, pues la corriente era la más sencilla, creo, ¿no es cierto? Mire, la corriente, ¿qué cosa es? La corriente es la corriente I sub 0, que sería esto de acá, más la corriente I2, que es este de acá. Pero fíjese que la corriente I2, ¿de qué depende? Solamente de
del deslizamiento, porque todos ustedes tienen R1, R2, X1, X2 y B1. Entonces, si usted tiene el deslizamiento, calcula I2. Como tiene I2, le suma I sub 0 y ya tiene I1. Y el ángulo de I1, el coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Ahora, la potencia de entrada es 3 veces B1 y 1 coseno de teta, que ya los tiene además. Pero además, como le piden la potencia de salida, ¿no es cierto? La potencia de salida es 3 veces R2, 1 menos S sobre S por I2 al cuadrado, pero I2 ya lo tiene. Entonces, realmente lo que se necesita solamente es tener el deslizamiento. Con el deslizamiento, ahora, en este caso nuestro, la potencia mecánica sería la potencia de salida, ¿no? La P2, porque si no habría que restarle las pérdidas de fricción y ventilación, pero en este caso no hemos dado para que sea más simple, pero digamos, también se podría dar, ¿no? Habría que quitarle, pero Esa es una pregunta que yo tenía, profe. A la luz de este modelo del circuito equivalente, ¿cómo calcula uno las pérdidas adicionales y las pérdidas de fricción y ventilación? ¿O dónde las considera el circuito como tal? este circuito es muy básico, no considera las pérdidas adicionales ni las pérdidas de fricción. Normalmente las pérdidas de fricción, uno usa el circuito y tendría que decir, ¿no? Pérdidas mecánicas es igual a esta potencia menos las pérdidas de fricción y ventilación. Y las pérdidas de fricción habría que calcularlos en un ensayo de vacío, ¿ya? Pero como te digo, no quiero, no quise, digamos, o sea, no es necesario complicar más, ¿no? Por lo menos la parte fundamental. Ahora, O- en este mismo circuito, si uno quiere introducir las pérdidas adicionales, la puede hacer. ¿Cómo se hace? Tendría que poner aquí una resistencia que corresponda a las pérdidas adicionales, ¿ya? Y calcularla, pero también en ese caso, como yo puedo estimar las pérdidas adicionales para esa potencia, puedo calcular una resistencia que con la corriente nominal me dé esas pérdidas adicionales que el circuito da, ¿no? Que el motor da. Porque ustedes saben que para un motor, digamos, de 10 caballos, tengo una ecuación que me da las pérdidas adicionales. Esa ecuación está en vatios. Si yo calculo aquí la corriente nominal y la multiplico por una resistencia R por esa nominal al cuadrado, me debe dar esa pérdida nominal en el punto en la potencia nominal. Y de ahí saco la resistencia y la pongo aquí en el circuito. y Y esa ahí, R, esa resistencia la hallaría el motor trabajando a potencia nominal. así es. Y después, una vez que la haya, la deja ahí. Es lo mismo que se hace con la resistencia en el hierro. Porque fíjese que en el motor no hay una resistencia en el hierro. No hay. Aquí solamente uno le pone esta resistencia para simular que en la operación del motor, por el flujo giratorio, el hierro del rotor se calienta. Entonces, como el calor se puede representar por R por I cuadrado, por la ley de Joule, uno calcula esta resistencia. Pero en el fondo no hay una resistencia. La única resistencia que hay en el motor es en los devanados, del estator y del rotor, ¿no? Bobina física, que usted puede medirla, me refiero, ¿no? Pero como le digo, no, entonces aquí todo se reduce entonces a calcular el deslizamiento. Entonces uno dice, bueno, como vamos a calcular el deslizamiento y ya vimos que la potencia de salida es par mecánico por velocidad mecánica, como el par mecánico yo lo puedo aproximar a esta ecuación de aquí para deslizamientos muy pequeños, ¿no es cierto? Porque en deslizamientos muy pequeños, como les menciono aquí, si yo usara esta ecuación de acá, miren, si usara esta ecuación que aparece acá, miren, si yo usara esta ecuación de acá, yo la puedo usar, pero se complica más. Pero aquí uno se da cuenta, miren, y ustedes saben que R1 es más o menos igual que R2, entonces 0,5, 0,6.
Y si yo tengo un deslizamiento que es 0,01, o sea que es 1/100, si esto es 1, esto va a ser 100. Entonces, y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, yo puedo aproximar, en vez de 101 al cuadrado, puede ser 100 al cuadrado, ¿no es cierto? Por eso es que yo elimino esto. Y lo mismo, como esto es mucho mayor que esto, también lo elimino. Y de ahí sale esa ecuación sencilla, que es la ecuación que es esta ecuación de aquí, ¿no? Que es esta ecuación para pequeños deslizamientos. Claro que solamente para pequeños deslizamientos, ¿no? En el arranque esto no sirve, ¿no? Ojo, ¿no? Solamente para pequeños deslizamientos. Y una vez que tengo esta, más la velocidad mecánica, que es velocidad sincrónica por un menos deslizamiento, hago este producto, que está aquí, miren, que está aquí, perdón, que está aquí. Aquí, este es el par, y esta es la velocidad mecánica, y esto me sale esto de acá, pero fíjense que yo lo estoy igualando a P2. Entonces yo digo, pero entonces yo puedo poner aquí P nominal. Si yo pongo P nominal en lugar de P2, ese deslizamiento que me voy a hacer aquí va a ser el P nominal, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí 75% del P nominal, me sale el deslizamiento para 75% del P nominal. Si pongo 50% P nominal, me sale el deslizamiento para 50%. Claro, esto de aquí, arreglándolo, sale esta ecuación. Entonces, con esta ecuación, uno, como dice aquí, se asigna la carga P2 deseada. En este caso de ustedes, 0,25 de la potencia nominal, 50% de la potencia nominal, 75% de la potencia nominal y 100% de la potencia nominal. Se resuelve la ecuación y se selecciona el deslizamiento más cercano a cero. Porque van a ver, como es una ecuación cuadrática, le salen dos deslizamientos. Le va a salir uno cercano a cero y uno cercano a 1. Pero es válido el que está cercano a cero, ¿no? Y con eso ya se calcula, con ese deslizamiento, ¿qué hace usted? Calcula la eficiencia, o bueno, calcula la corriente, y con la corriente, la potencia de salida y la potencia de entrada. Y ya está. O sea, tienen que hacer 4 cálculos de esto. Bueno, no sé si hay alguna duda más, alguna pregunta más. Jorge, yo tengo una pregunta acerca del punto uno. Lo Sí, que pasa es que luego de seleccionar uno el motor, uno debe pues tener el criterio de comparación pues para decir que ese es el que selecciona en que el par máximo del ciclo debe ser menor a 0,7 el par máximo del motor, ¿no? Como en este ejercicio nosotros tenemos no una curva de par, sino una curva de potencia, debemos tener una velocidad para encontrar ese par máximo del ciclo. Esa velocidad nosotros la tomamos con la velocidad nominal del motor que seleccionamos o debemos, digámoslo así, calcular una velocidad a esa potencia del motor que seleccionamos. no, la velocidad toma la velocidad nominal. Pues precisamente, realmente, digamos, mm, el motor cuando va a estar exigido a ese par, ¿no es cierto? La pregunta que usted me dice es válida, es muy interesante incluso, ¿no? Muy interesante. Pero precisamente por eso usamos el factor, ¿no? Entonces, mire, esto de acá, esto va a tener, voy a tratar de ponerle algo adicional aquí. Aquí, ya. Mire, la curva que nosotros tenemos de potencia, ¿no es cierto? De potencia que digamos es así, cambia todo, ¿no es cierto? Implica una ecuación de par, ¿no es cierto? Porque la carga pide una potencia, pero en el fondo las cargas lo que quieren es fuerza para que lo muevan, ¿no? Es lo principal, ¿no? Obviamente de ahí se reduce una potencia. Entonces va a haber una curva también de cargas, ¿no es cierto? Digamos así, ¿no? Una curva, me refiero de par. Entonces a mí nos preocupa este par máximo de la carga, ¿no es cierto? Par máximo de la carga, ¿sí? Entonces cuando selecciono un motor que no va a ser de esta potencia, sino una potencia menor, digamos, una potencia que esté por acá, una potencia
promedio, digamos, o efectiva, digamos, algo así. Entonces, en este motor, ¿qué hago? Con este motor, yo voy a la curva de par de este motor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que esa es la curva de par, de velocidad, ¿no? Y aquí está el par máximo, ¿sí? Normalmente este par máximo está ocurriendo a un deslizamiento que más o menos es 0.2 o 0.15. De 0.15 a 0.2. Voy a ponerle 0.2, ¿no? ¿Sí? Es decir, ahora, este punto máximo no puede, tiene que ser mayor que lo que está pidiendo la carga, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que usted me dice es muy interesante porque dice, este par máximo, ¿a qué velocidad está? ¿No es cierto? Este par máximo yo lo estoy tomando como que está a la velocidad del motor, o sea, digamos 1760, digamos, por decir algo. Pero este par máximo de la carga, si cuando llegue aquí, no lo va a dar a 1760, probablemente va a ser a menos, ¿no es cierto? Entonces lo que uno hace es dice, bueno, a mí me interesa que el motor dé este par máximo, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, en el motor seleccionado, ese par máximo debe estar por acá. O sea, 75% del par máximo del motor. Debe ser 75% de este par máximo. Entonces, cuando este par llegue a este motor, digamos, a lo máximo le va a llegar a este punto, ¿sí? Cuando esta carga le pida al motor, o sea, esta carga le pida a este motor, le va a llegar a este punto. ¿Qué velocidad sería? De hecho, no va a ser 1760, va a ser una velocidad menor, pero si va a esa velocidad menor, va a responder con esa carga. Esa es más o menos la idea. No sé si aclaré algo ahí. O sea, sí se asume que se cumple porque la velocidad, digámoslo así, que está entregando, a la que está entregando el motor ese par es menor a la velocidad nominal. Eso es un poco lo que Sí, es menor, claro. Es menor por la misma curva del motor, ¿no es cierto? Por la misma curva del motor va a ser menor. Pero sí va a poder responder, a eso me refiero, ¿no? Ahora, habría que ver si eso podría tener una incidencia en el proceso, ¿no? Porque además eso va a ser un momento, ¿no? Eso no va a ser, digamos, va a ser un periodo pequeño, ¿no? Lo que me interesa es que al motor no le pase nada, no se queme y siga trabajando. Habría que ver si eso puede, digamos, si en vez de estar girando a 1760, el motor baja a ese par, baja a 1700, ¿qué pasa en el proceso? Si no pasa nada, no hay problema, ¿sí? Pero para el cálculo nosotros hemos asumido eso, que usted calcule este par máximo con una velocidad de 1760. ¿Qué pasaría si usted lo haría con una velocidad menor? Probablemente el par máximo daría más alto, ¿no es cierto? Porque este par es de la carga, ¿no? Esto de aquí lo pone la carga. La potencia, todo eso lo está poniendo la carga. Ahora, por ejemplo, si usted tiene un motor más grande, va a suceder igual, ¿no? El motor por más grande que sea, siempre cuando le piden más carga, él, digamos, reduce su velocidad, ¿no? Reduce su velocidad. Por ejemplo, ¿no? Si usted le pone un motor aquí, un motor de una potencia igual al par máximo, digamos que este fuera el par máximo, entonces, ¿qué significa? Que el motor va a trabajar entre el par nominal, porque este par máximo sería su par nominal, ¿no es cierto? Si lo escogemos como par máximo. El par máximo del motor, si yo cojo como par máximo igual a par nominal,
Entonces, este pedacito de acá, el motor estaría entregando su potencia nominal. En los demás estaría por debajo de su potencia nominal, trabajando a una velocidad mayor a la velocidad nominal, ¿sí? Pero lo que queremos, ¿qué cosa es? Optimizar eh, el recurso, ¿no? Optimizar el recurso. Por eso que vamos a seleccionar un motor más pequeño y que no le pase nada. O sea, que si el calentamiento que da en el ciclo sea soportado por el motor sin ningún inconveniente. No sé si, bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la tarea que quedó bien? ¿Tienen ustedes alguna duda adicional? La profe creería que ahí se despejaron varias. Bueno, entonces, listo. Perdón, un momentico. Voy a parar aquí un momentico. Sí, cuando el motor opera con un variador, entonces, ¿qué es lo que se mantiene? El flujo magnético. Pero la tensión y la corriente, incluso la corriente se puede mantener, aunque la corriente depende de la carga, uno al mantener el flujo puede hacer llegar que la corriente sea la corriente nominal. Entonces, digamos, podría llegar a mantener la corriente. Pero entonces, al tener una tensión diferente, una tensión menor, digamos, ya las ecuaciones que hemos hecho no servirían, ¿no? Habría que hacer otra metodología para aplicarlas, ¿no? Ya no, Profe, las que hemos hecho disculpe, pero, solamente son para pero tensión nominal y sinusoidal. hay una diferencia en las líneas de flujo, porque a mí me parece que, o sea, esos variadores generalmente funcionan, digamos, con un PWM, una modulación por ancho de pulso, construyen las formas de onda y varían la frecuencia, varían el voltaje aplicado al motor y varía. La corriente. Eh, eso es una derivada de la frecuencia con respecto a la tensión. Sí, sí, Entonces, sí, ella lo que hace es ampliarla, hacer una variación en la amplitud y la frecuencia de la forma de onda que le está entrando al motor. sí, Entonces, correcto. las líneas de flujo que van allí, pensaría yo que sí tienen una leve modificación, aunque la potencia, como la potencia la exige el motor, sí trata de mantenerla. Bueno, ese tema lo vamos a ver en detalle realmente cuando vemos eso, pero lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Básicamente, ¿qué cosa es? Cuando un motor está operando a tensión nominal, fíjese que la tensión es fija, ¿no es cierto? Y la frecuencia también, ¿sí? Sí, señor, en la Entonces, ¿qué entrada. pasa? El flujo magnético, en la ecuación, digamos, de la parte electromagnética, el flujo es directamente proporcional a la frecuencia, a la tensión, o sea, a más tensión, más flujo, e inversamente proporcional a la frecuencia. A más Correcto. frecuencia, menos flujo. Entonces, ¿qué sucede? Como eh, el motor tiene que ser, digamos, operado a las mejores condiciones, uno cuando baja la frecuencia tiene que mantener el flujo del motor fijo. Eso lo hace el control. Pero, ¿qué hace? Si usted baja la frecuencia, usted no puede mantener la tensión igual. Porque si mantiene la tensión igual, al bajar la frecuencia, el flujo subiría y habría saturación. Entonces, él baja la tensión. O sea, si por ejemplo, si usted baja la frecuencia a la mitad, a 30 Hz, la tensión aplicada baja a la mitad Ujú. para mantener el flujo. Bueno, después hay otras cosas de control más complejas, pero digamos, esa es la parte como general. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de tensión nominal, entonces si uno va a medir ahí, mide una tensión pequeña. Y si va a aplicar el método que tenemos, no va a dar. Habría que analizarlo. Es muy interesante ese tema. Yo creo que sería muy bueno de pronto desarrollar unos métodos para eso, ¿no? Hay Sí, métodos de hecho, pero para laboratorio. Hay una norma para laboratorio. Es decir, cómo se determina la eficiencia cuando el motor está trabajando con el variador
Incluso más o menos las pérdidas aumentan un 5% más por pérdidas por armónicos de corriente. Bueno, pero eso ahora lo vemos después de este tema. Listo, profe, no, lo importante era saber si se va a tocar el tema porque digamos que también es una problemática muy común que uno se encuentra en las empresas ahora el tema de evaluar motores de alta eficiencia. Sí, sí, lo vamos a tocar, lo vamos a tocar y ya tenemos todos los fundamentos para eso, ¿no? O sea, por eso es importante la parte fundamental, ¿no? Para que ustedes puedan de ahí ya leer el libro que ustedes quieran, profundizar, etcétera. Bueno, mire, vamos a ver el tema de evaluación económica. En la última hora va a ver cómo se llama cómo se llama eh, el parcial, ¿no? Bueno, que es muy sencillo además. Bueno, eh, miren, vamos a tocar básicamente tres temas, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para aplicar motores de alta eficiencia? ¿Cómo se hace una selección técnica y económica de motores utilizando el método de valor presente neto, el método del costo del ciclo de vida? Y vamos a hacer un taller de aplicaciones. Bueno, bueno, primero vamos a ver qué oportunidades hay para aplicar motores de alta eficiencia. O sea, poder cambiar, vemos un motor que ya está viejo, etcétera, usado, tiene 20 años de servicio. ¿Será que le podemos poner un motor nuevo? ¿Será rentable o no? Vamos a ver esa oportunidad, cómo se determina. Bueno, ¿cuándo se justifica usar motores de alta eficiencia? Bueno, ahora ya nos obligan, porque la norma, el RETIC ya dijo que a partir de este año ya tenemos que usar motores IE3, o sea, motores de premium, ¿no? Ya no pueden vender otros motores, ¿sí? Entonces, cuando una nueva instalación, hay que usar motores de alta eficiencia. Pero, ¿cuál será mejor? ¿Usar un IE3 o un IE4? Bueno, eso hay que analizarlo. Bueno, entonces, eh, muy, muy importante usar estos motores de alta eficiencia cuando se trata de equipos de compresores, sistemas de calentamiento, aire acondicionado, bombas, porque son de una operación prácticamente Continuo. continua, sí. Ahora, también como parte del programa de mantenimiento eh, y de conservación de energía, pues también es una oportunidad para usar estos motores. La otra, si un motor eh, ya antiguo se va a reparar, sufre una falla, sería bueno pues cambiarlo por un motor de alta eficiencia, ¿no? O rebobinarlo. Ustedes tienen que estudiar ahí. Esa es otra oportunidad que hay. También puede ser que esté un motor, digamos, antiguo ahí y usted puede estudiar si lo puede reemplazar o no, si es mejor reemplazarlo o no, aunque no se haya quemado también. Ahora, el costo del motor de alta eficiencia, ese costo que vamos a invertir, se debe recuperar mediante el ahorro de la energía, ¿no? Eh, Normalmente las empresas ahora están pidiendo que si yo hago una inversión, la debo recuperar en menos de 3 años, ¿no? Que es normalmente como el estándar. Ahora, ¿cuándo generalmente se justifican motores de alta eficiencia? Normalmente para estos motores de uso general, ¿no? De 75 a 400 kilovatios, que operen un tiempo superior a 4000 horas y con carga constante. Normalmente generalmente cuando uno hace este estudio para motores de 2000 horas, por ejemplo, de operación, normalmente no se recupera en menos de 3 años. Ahora, cuando el costo de la energía sube, también se justifica hacer estos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que permite hacer un estudio, no? Podemos hacer una reposición inmediata de un motor antiguo, por ejemplo, o podemos sustituirlo cuando el motor falla, o también lo podemos mantener así, en operación. Hay otras medidas que se pueden hacer. Hay otras medidas que también las vamos a ver. Eh, bueno, entonces habíamos visto, pues, en los proyectos nuevos normalmente ya
se utilizan motores de alta eficiencia, ¿no es cierto? Y ahora por un reglamento, ¿no? Sí, bueno. Aquí están los motores que están en operación. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Con los métodos que nosotros ya tenemos, podríamos determinar la eficiencia de este motor. Y suponte que este motor tiene una eficiencia de, medimos si tiene 85%. Y un motor nuevo tiene una eficiencia de 92. 7% de diferencia de eficiencia. Hay que hacer el análisis económico para ver si todo el costo del motor nuevo se reemplaza se justifica por este modelo, cambiarlo por el motor antiguo. Y el otro, pues, cuando... Profe, Sí, es muy común también uno encontrar que además de que el equipo puede tener una eficiencia estándar, también esté sobredimensionado. O sea, el factor de carga es muy bajito. Entonces ahí, eso lo vamos a ver, ¿cierto? efectivamente, sí, sí, ese es un punto importante. Y allí hay otro punto importante también, porque ahí tenemos que ver si es que el hecho de que el motor sea grande es porque de repente la carga tiene un arranque pesado y entonces le pusieron un motor de la misma potencia y no dio, entonces comenzaron a subir la potencia, o está mal dimensionado, ¿ya? Porque uno también podría poner un motor de menos potencia con un mayor par de arranque, ¿no? Pero hay que determinar eso. Y hay unos métodos para hacerlo. Pero esa parte es importante. Y el motor que falló, claro, entonces, por ejemplo, si yo voy a comparar estos dos, yo comparo el precio de la reparación con el precio del motor nuevo. Y esa diferencia la tendría que eh, dar el ahorro de energía. Muy bien. Pero también hay unos métodos, conociendo lo que sucede, usted podría reparar un motor antiguo y convertirlo en un motor de alta eficiencia también. Se puede hacer, puede darse el caso. Porque básicamente es esto, ¿no? Miren, usted tiene un motor, digamos que este motor sea 20 caballos, ¿sí? Y usted lo convierte en un motor de 10 caballos. Pero obviamente el bobinado no puede ser el mismo. Tendría que usar un devanado que dé 10 caballos. Eso se le puede decir a la empresa que repara. Porque usted necesita 10 caballos, ¿no? No necesita 10. Entonces, en vez de comprar un motor nuevo de 10 caballos, usted lo rebobina, pero para 10 caballos. Al rebobinarlo para 10 caballos, un motor de 20, usted le baja el flujo magnético del motor para que le dé los 10 caballos, porque no necesita todo el flujo. Entonces, al hacer eso, usted mejora el factor de potencia y también mejora la eficiencia. Porque usted está usando mucho material de hierro y mucho material de cobre para esa potencia de 10 caballos. Y eso va a hacer que la eficiencia aumente. Bueno, eso lo vamos a explicar después. Vayamos entonces a la evaluación técnica económica. Y entonces aquí ya vamos a suponer que queremos cambiar un motor, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Primero hay que hacer la evaluación técnica, ¿no? Verificar si el par de arranque del motor de alta eficiencia puede accionar la carga. Por eso hay que evaluar el par resistente de la carga. Y me ha tocado ver algunos casos donde ponen un motor de alta eficiencia y el motor de alta eficiencia no arranca la carga. No puede mover el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que pedir un motor de más potencia, ¿no? Entonces se comienza a complicar. Porque el motor de alta eficiencia no es que no tiene un alto par. La otra salida sería usar un motor de alta eficiencia con un variador de frecuencia.
pero ahí los costos se incrementan, ¿no? Bueno, ahora también verificar la corriente de arranque del motor de alta eficiencia, que normalmente es más alta, ¿no? También el factor de potencia. Si el motor cumple con todas las características técnicas, entonces ya no vamos a la evaluación económica. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación económica para cambio de motor? Primero tenemos que ver cuál es el ahorro energético. Ese ahorro energético lo ponemos como delta de E, ¿no? Incremento de energía o delta de energía. Miren, vamos a suponer que tenemos una carga que exige un par y por lo tanto a una determinada velocidad, o sea, una potencia P2. Es muy importante darse cuenta, comprender que la potencia que la carga necesita no depende del motor. El motor solamente da la carga, la potencia que la carga le está pidiendo. Es una situación muy importante, ¿no? Yo puedo cambiar de motor aquí, pero la potencia que me está pidiendo la carga siempre es la misma, porque no depende del motor, depende de la carga. Ahora, este motor que está moviendo esta carga P2, vamos a suponer que tiene una eficiencia N sub A. Por lo tanto, la potencia de entrada de este motor sería potencia de salida P2 sobre NA, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer caso, el motor, digamos, A. Ahora vamos a suponer que yo uso un motor B. Ese motor B tiene una eficiencia NB que va a ser mayor, ¿sí? Entonces, la potencia que el motor B va a requerir de entrada, ¿qué va a ser? La potencia de salida, que va a ser la misma, entre la eficiencia NB. Pero NB es mayor que NA. Entonces, ¿quién será mayor? ¿P1A o P1B? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Wilson? Si la Profe, eficiencia... es mayor la potencia de P1A Claro, consumida, porque es un motor de menor eficiencia. correcto, sí. Y eso hace que la eficiencia, al ser menor, esta cantidad, como está abajo, aumenta. Entonces, ¿no es cierto? Como NB es mayor que NA, entonces P1A va a ser mayor que P1B. Ahora, ¿cuál es el ahorro de energía? El ahorro de energía va a ser la diferencia de estas dos potencias. Si yo a la potencia del motor A le quito la potencia del motor B, ese es el ahorro que voy a tener, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, el ahorro de potencia es la potencia A menos la potencia B, de la potencia del motor B. Es el ahorro de la potencia. Ahora, eso lo puedo llegar a una ecuación. ¿Cómo hago? Simplemente pongo la P1A con las eficiencias y tendría esta ecuación de aquí, ¿no? Ahorro de potencia es la potencia P2 entre la eficiencia del motor A menos P2 entre la eficiencia del motor B. ¿No es cierto? Y esa es la primera gran ecuación que tenemos, ¿no? Pero miren una cosa, esto nos está dando el ahorro de potencia del motor de mayor eficiencia. Pero lo que yo necesito realmente más que potencia es energía, porque la factura me viene en energía, no me viene en potencia. Para calcular la energía, y ahí sí tengo que multiplicar por el número de horas de operación, por ejemplo, en un año. Entonces, esta ecuación la multiplico por el número de horas, y eso ya me va a salir en kilowatt hora. Entonces, hago esto, ¿no? Y eso ya sería el ahorro de energía del que estamos hablando. Ahorro de energía
va a ser P2 sobre NA, P2 menos P2 sobre NB por el periodo, ¿no? Por el número de horas, ¿no? Que puede ser al mes o al año, ¿no? Entonces, básicamente, tendríamos esa ecuación eh, donde nos daría, pues, la ecuación 2 nos da el ahorro de energía que podemos obtener usando el motor B en lugar del motor A, donde el motor B tiene mayor eficiencia, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense que ya tenemos una ecuación para hallar el ahorro de energía, ¿sí? Ahora, otra cosa, ¿no? Normalmente los motores no trabajan a la potencia nominal. Si yo voy a un motor, yo consigo un motor, ese motor no está trabajando a la eficiencia nominal, sino a un factor, ¿no? Entonces uno puede meter aquí también el factor de carga. Eh, si ponemos P2 en función de la potencia nominal, empleamos lo que se llama factor de carga, ¿no? Que es relación P2 sobre la potencia nominal, ¿sí? Si la potencia nominal del motor A, PNA, es mayor que la potencia P2, obviamente el factor de carga va a ser menor que 1, ¿no? Y el factor de carga sería P2 sobre PNA, o sea que P2 va a ser PNA por el factor de carga de la... Y lo mismo se hace con el motor B, ¿no? Factor de carga del motor B va a ser la potencia de la carga sobre la potencia nominal del motor B, por lo tanto P2 sería potencia nominal del motor B por el factor de carga. Normalmente pues el factor de carga se usa cuando la potencia nominal es mayor que la potencia de la carga, obviamente, ¿no? Ahora, cuando uno va a usar la ecuación, tiene que usar la eficiencia del motor a esa carga, ¿no? O sea, entonces, poniendo la ecuación de esa forma, tendríamos esta ecuación, que sería el tiempo por el factor de carga por FCA. ¿Qué cosa es? El factor de carga del motor A por la potencia nominal del motor A sobre la eficiencia del motor A, ¿sí? Esta eficiencia del motor A debe ser al factor de carga, ¿no? Al factor de carga eh, del motor A. Menos menos la potencia del motor B por su factor de carga sobre la eficiencia del motor B a ese factor de carga, ¿no es cierto? Normalmente, pues aquí estamos suponiendo que el motor A es de menos eficiencia, ¿no? Y B es el motor de mayor eficiencia, ¿no? Bueno, entonces esta es la ecuación del ahorro de energías. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, ¿es posible que al comparar los pares del motor de baja eficiencia versus el motor de alta eficiencia, la potencia del segundo por el cual yo voy a cambiar sea mayor o no es viable, no es posible? O No, sea, que el motor de alta eficiencia tenga mayor potencia que el motor de baja. ¿No es posible? sí, pero no aquí, porque hay que tener una cosa ahí. Una cosa es lo que el motor puede dar, ¿no es cierto? Una cosa es lo que el motor puede dar y otra cosa es lo que la carga le pide, ¿no? En este caso, la carga le está pidiendo, digamos, una determinada potencia, ¿no? Entonces, esa carga, ahora, lo que puede cambiar podría ser la velocidad, porque los motores de alta eficiencia tienen una velocidad de operación un poco mayor que un motor estándar, ¿no? Que los motores estándar o de menor eficiencia. O sea, el deslizamiento es un poco menor, ¿sí? Pero digamos que eh,
esa, es, esa, ese detalle, digamos, no es tan fundamental. Sobre todo para cargas lineales. Si la carga es cuadrática, tiene un poquito más puede tener más peso. Porque digamos, si por ejemplo un motor normal me está moviendo la carga a 1750 y un motor de alta eficiencia lo está moviendo a 1770, entonces la potencia va a haber diferencias, ¿sí? Y habría que hacer el cálculo, ¿no? Podría darse esa situación. Pero, digamos, eh, no lo tendríamos que tomar en cuenta, eh, digamos, ya en forma precisa cuando hacemos la medición, ¿sí? Eh, y también, pues, considerando, ya conociendo bien el caso de la carga, ¿no? Pero en esta ecuación, que es una ecuación, digamos, donde vamos a hacer la parte económica, no se considera. Se considera que esta potencia de aquí es igual que esta potencia de acá, ¿sí? Eh, el problema puede ocurrir cuando estas potencias nominales son diferentes, ¿no? Estas potencias nominales son diferentes, entonces el factor de carga va a ser diferente también. Y habría Profe, que calcular pero una eficiencia correspondiente al factor de carga. Sí, adelante. o sea que ahí es donde uno aprovecha y al nuevo motor le monta un factor de carga por encima del 75% y es una ganancia con respecto a cómo esté trabajando el otro. Sí, lo que es importante es que hay que hallar, digamos, la potencia que el motor va a entregar en ese momento, ¿no? Sí, Y ese es el quid del paseo. sí, esa es la parte muy importante. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer, estas son iguales, ¿ah? Esta potencia de acá es igual a esta de acá. Pero aquí está hecho para que usted pueda cambiar los factores de carga, ¿no? No hay problema. En el cálculo, pues, se puede hacer. Muy bien. ¡Pum! Entonces, una vez que uno ya tiene este ahorro de energía, ya puede calcular cuánto vale esa energía. ¿Cómo hacemos? Si yo quiero hallar el costo de la energía ahorrada, multiplicamos el ahorro de energía que ya lo teníamos acá por el valor K sub E. K sub E, que es el costo de la energía en pesos por kilowatt hora o dólares por kilowatt hora, ¿no? Profe, perdón, una pregunta antes de entrar allí. Al inicio mostró una gráfica sobre reparar un motor y comprar un motor de alta eficiencia. Sí, El motor fallado, el motor quemado tiene, digamos, unos datos de placa donde está la eficiencia, donde está la potencia nominal, pero al reparar ese motor, digamos que él no queda con las mismas eficiencias. El motor ya tiene, digamos, un calentamiento interno, ya ha tenido, digamos, sí, una situación pues que no lo deja como original, o sea, él pierde una eficiencia. Uno puede estimar, digamos, que eso pierde una eficiencia, podría saber uno más o menos cuánto él, y en el caso de la fórmula, ¿dónde aplica esa disminución de eficiencia? sí, Directamente en la eficiencia del normal, motor. sí, los datos los estudios que han hecho dicen que cuando el motor tiene mucha reparación, el núcleo se daña. El núcleo se daña y aumenta las pérdidas en el núcleo. Y el aumento de las pérdidas en el núcleo causa un incremento de las pérdidas y una caída de una eficiencia de aproximadamente 1%. Y uno podría estimar que, pues, eh, que en cada reparación puede caer 1% de la eficiencia, pero eso no va a seguir indefinidamente, ¿no? Entonces, Eso es por el calentamiento para retirar el bobinado dañado. así es, correcto, correcto. Si lo hacen por otros métodos, no habría tampoco ese 1%, podría ser menos.
0.1, 0.2, 0.3. Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo tengo un motor que tiene un flujo magnético, vamos a ponerle de 1 para darle la idea. Ese flujo magnético ocurre el motor cuando está operando, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos un ensayo del motor y vemos que no está dando 20 caballos, como dice en la placa, sino solamente 10, ¿para qué vamos a usar un flujo porque si yo lo cambio, lo va a cambiar por un motor de 10, no lo va a cambiar por un motor de 20, ¿no es cierto? Entonces, una alternativa es cambiarlo y recuperar esa eficiencia con la reparación. Pero yo también podría decir, mire, yo lo voy a reparar, pero le voy a hacer que el bobinado no lo bobinen como de 20, sino lo bobinen como de 10. Al hacer eso, claro, yo ya estoy ya fijando ese motor a ese punto de la carga, ¿no? Ya no me va a salir para otro lado. Pero tengo una ventaja. Si yo le pongo para 10, significa que el flujo magnético lo van a reducir. Lo van a poner de 1, digamos, lo van a bajar a 0.7, por decir algo. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a bajar las pérdidas en el hierro. Y por otro lado, como él tiene mucho cobre, la densidad de corriente va a ser muy baja. Y eso hace que las pérdidas en el cobre sean bajas. Entonces, eso hace que este motor, que es de 20 caballos operando a 10 caballos, se convierte en un motor de muy buena eficiencia, porque tiene bajas pérdidas en el hierro, porque tiene bajo flujo, tiene un buen factor de potencia, porque le hemos bajado el flujo magnético, y también tiene bajas pérdidas en el cobre, porque tiene mucho cobre para un motor de 10 caballos. Entonces lo que estamos haciendo es ya usar el costo, el material activo que tenemos ahí, para convertirlo en un motor de mayor eficiencia. Ojo que no es un motor de mayor eficiencia para 20 caballos, ¿no? Sino para 10 caballos. Entonces, eso se puede hacer, es una alternativa. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estamos en que el ahorro de energía ya en energía se puede dar por esto. Como nosotros tenemos que ver el ahorro en dinero por el costo, porque todo esto, a esta energía hay que pagarla, multiplicamos esta energía ahorrada por el costo de la energía para saber cuánto de dinero podemos ahorrar. Entonces, simplemente multiplicamos este delta E por el costo del dinero, quedaría delta E por K sub E, y ya tengo esta ecuación que me está dando ya el ahorro, el costo de la energía ahorrada, ¿no? ¿Sí? Ahora, para saber si es conveniente usar el motor de mayor eficiencia, hay que hacer un análisis económico. Normalmente el análisis es para 10 años o para 15 años. Ahora, y yo tengo que hacer una inversión. O sea, si yo, por ejemplo, ahí hay varios casos, ¿no? Que ahora lo vemos. Pero si, por ejemplo, yo tengo que hacer una inversión, si yo tengo un motor allí y yo lo voy a cambiar por un motor de alta eficiencia, si el motor está operando allí y yo lo cambio, yo tendría que, ¿cuál es mi inversión? El motor, todo el motor de alta eficiencia. Entonces, yo tengo que considerar que esta inversión que estoy haciendo para tener el motor de alta eficiencia puede ser recuperada con el costo de la energía ahorrada. O sea, si el costo de la energía ahorrada me va a compensar la inversión que estoy haciendo. Esto se hace con un método que se llama el valor presente neto. El método de valor presente neto. Cuando nosotros usamos el método de valor presente neto, estamos considerando que estamos invirtiendo dinero, ¿ya? Ese es el fondo de esto. Que yo compro el motor de alta eficiencia no como una cuestión técnica, sino como una inversión. Así lo tengo que ver para ver el flujo de efectivo de la empresa. Ahora, hay otro punto de vista
que consiste en el costo del ciclo de vida. Y yo puedo decir, bueno, si yo compro un motor de alta eficiencia, yo tengo un costo de ciclo de vida. El costo de ciclo de vida tiene que ver con la compra del motor, con el mantenimiento, con la energía, ¿no? Y también tengo que ver el costo de ciclo de vida de la máquina que está operando, ¿no? Entonces uno compara costo de ciclo de vida. Esa es otra, y en ese caso selecciona el menor costo de ciclo de vida. En el otro, uno cuando usa el método de valor presente neto, yo tengo que recuperar mi inversión en menos de 3 años. Y esa es la que más se está usando. Bueno, hay otro método que le voy a explicar también, que es un método ya un poco más avanzado, digamos, o de producto de investigación, que está en un artículo que escrito por Gómez y por el profesor Gómez y otros profes, donde también participaron varios profesores, ahí le voy a dejar el link. Bueno, entonces vamos a hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? Mire, vamos a calcular el costo de la energía ahorrada para un motor IE3 30 HP en lugar de un motor IE2 de 30 HP. ¿Cuáles son los datos? El motor IE2 30 HP tiene una eficiencia de 0.93 y tiene un costo de 6.700, ¿no? 6.700.000. Y el IE3 de 30 HP tiene una eficiencia de 0.94 y un costo de 8 millones. Y el tiempo de operación es 7.000 horas al año, digo, y tiene un costo de electricidad de 400 pesos por kilovatio hora, ¿sí? Entonces, primero calculamos cuál es el costo de la energía ahorrada, que eso es lo que nos están pidiendo, usamos esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Bueno, como estamos usando esta ecuación, K sub E, ¿qué cosa es K sub E? Beyman, La tarifa de energía. correcto. Valor de la energía. Que es 400, ¿no? El tiempo, Ajá. ¿cuánto habíamos dicho? ¿Al año? 7.000 horas, profe. 7.000 horas, aquí están las 7.000 horas. En este caso, dice que consideremos que P2 vale 30 HP. Si P2 vale 30 HP, el factor de carga va a ser 1, porque ambos motores tienen 30 HP. Entonces consideramos que el factor de carga es 1. Pero esta potencia hay que ponerla en vatios. O sea, 30 por 746, ¿no? Entonces fíjese. Y pasar esto a kilovatios nos daría 22.38 kilovatios. Uno tiene una eficiencia de 0.93 el motor IE2, 0.94 el motor IE3. Fíjese que este cálculo da, mire, 716.815 pesos por año. Ese es el ahorro, ¿ya? Que obtenemos con el motor de IE3 de 30 HP respecto a usar el motor IE2. Ahora, para determinar si este motor IE3 es una buena opción económica, hay que realizar el método de flujo de efectivo en 10 años. El método de flujo de efectivo es el método de valor presente neto, ¿no? Y este es ¿cómo se llama? Lo que vamos a usar. ¿Cuál es la idea, no? Entonces nosotros tenemos aquí un precio de compra del motor, que sería la inversión, y el costo de la energía ahorrada, ¿sí? El costo de la energía ahorrada. En el caso 2 tenemos un motor de mayor eficiencia y mayor costo, pero él va a reducir la energía ahorrada. Entonces, digamos, si yo esta diferencia de costos, ¿no es cierto? Esta diferencia de costos la recupero en menos de 3 años, o sea, si así como está aquí me sale en menos de 3 años, sería buena inversión.
Si esto de que está aquí me sale después de 5 años, ya tengo que pensarlo, ¿no? Entonces, esta es la idea. La reducción de las pérdidas por usar el motor de mayor eficiencia debería compensar las pérdidas del motor de menor eficiencia en un tiempo eh, estipulado, ¿no? Muy bien. Ahí ya tenemos, digamos, ¿cómo se llama? El punto ya planteado. Entonces vamos a hacer ya la metodología para ir avanzando. El método que vamos a usar es el método de análisis de flujo efectivo. Eh, Aquí se usa el principio del método del descuento, ¿no? El método del descuento, o sea, el descuento se refiere al costo del dinero en el tiempo, ¿no? Eh, este método es el método de análisis del flujo de efectivo. Es decir, la idea cuál es. No es lo mismo tener 1 millón de pesos hoy 13 o no, hoy es qué, hoy es 17, ¿no? 16. Sí, profe. ¿Cómo? 16. 16 de octubre, ¿no? No es lo mismo tener, mire, no es lo mismo tener 1 millón hoy 16 de octubre de 2021 que tener ese millón dentro de un año. Lo sabemos. Ahí hay una serie de cosas, de riesgos. Entonces, ese costo del dinero es lo que tenemos que considerar aquí y el método lo considera. Entonces, estas técnicas lo que hace es, yo lo que hago es cómo varía el flujo de efectivo año al año, considerando el costo inicial del equipo y otros gastos. Aquí vamos a tomar en cuenta los impuestos, y ahora le explico por qué los impuestos, la tasa de interés de los bancos, la inflación de la energía, bueno, y otras cosas más. En este caso, los ahorros se considera una ganancia, ¿no? Es decir, aquí voy a considerar también que mi ahorro de energía para mí va a ser una ganancia en la empresa. Entonces, eh, por ese principio, se va a justificar una metodología que vamos a usar. Bueno, entonces, normalmente vamos a utilizar el valor presente neto y cuando nosotros invertimos algo, entonces se considera que el flujo es un flujo de energía negativo, un flujo de efectivo negativo. Y si nosotros ganamos o ahorramos, es un flujo de efectivo positivo. El ahorro va a ser una ganancia, ¿no? Y la inversión la consideramos como un flujo negativo. ¿Cuándo recuperamos la inversión? Cuando la sumatoria de la inversión más los ahorros de a cero, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las fórmulas. Este es el método de valor presente neto, ¿sí? Eh, ¿qué vamos a considerar aquí en este método? Los impuestos que tienen las empresas. ¿Por qué vamos a considerar eso? Porque si nosotros consideramos que al ahorrar energía por la compra de un motor, ese ahorro, como estoy gastando menos, eso va a hacer que las utilidades de la empresa mejoren, ¿no es cierto? Pero al final del año, supongo que yo tengo un ahorro de $1 millón, por decir algo. Pero al final de año mis utilidades van a crecer. Entonces, tengo que pagar los impuestos y los impuestos son 35% de las utilidades. Cuando me quitan ese 35%, me están quitando también lo que yo ahorré con el motor, el dinero que ahorré con el motor.
Entonces aquí voy a considerar eso. Entonces voy a considerar, digamos, le voy a quitar a los ahorros que tengo el 35% de los impuestos que tengo que pagar al final. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero calculo los beneficios que se tendría con el motor. Entonces, tengo ahorros por el uso del motor de mayor eficiencia, ya lo tenemos, ya lo sabemos. Aquí habría que restar en los gastos de instalación y mantenimiento cuando se hace un análisis, pero cuando se hace un análisis comparativo no se considera, porque si uno tiene dos motores, habría que hacerle eso a los dos motores, ¿no? Si va a elegir un motor de compra, ¿no? Luego uno le resta la depreciación del motor, ¿no? Hace la depreciación para poder quitarle los impuestos, ¿no? Entonces, yo le quito aquí al motor, le quito la depreciación incremental, que básicamente sería lo que el motor, si considero 10 años, yo voy a considerar que cada año el motor digamos, pierde su valor en un décimo, ¿sí? Entonces, como le voy a quitar los impuestos, yo primero le resto la parte esta de la depreciación. Entonces, ya lo que me queda aquí, yo le saco los impuestos. Le saco el 35%. Y entonces lo que me queda sería, al quitarle los impuestos, ya me sale la ganancia después de haberle quitado los impuestos que pagaría yo por el ahorro de energía. Entonces, fíjese, yo calculo primero los beneficios, luego le quito los impuestos, ¿no es cierto? Pero estos impuestos se los estoy quitando al gasto, al ahorro menos la depreciación, ¿sí? Una vez que ya tengo esa ganancia, le vuelvo a sumar la depreciación para equilibrar el flujo de efectivo, ¿no? Entonces ya tengo el flujo de efectivo no descontado. Eso se llama flujo de efectivo en el valor presente, en el punto presente. Ahora, si este flujo de efectivo yo lo tuviera, lo hubiera calculado un año después, tengo que aplicar el factor de descuento. Entonces, a ese flujo de efectivo que se le llama sin descuento o no descontado, le pongo el factor de descuento, ¿no es cierto? Y ya tengo el flujo de efectivo descontado. Y luego ya ese flujo efectivo, considerando ya el descuento o el interés, le sumo, ese valor le sumo al valor presente neto que tenía en ese año. Y eso me da el flujo acumulado de efectivo descontado en el año. Y voy haciendo eso año a año hasta que al final ya tenga toda la sumatoria del flujo de todos los años. En el año cero se considera que la inversión es negativa, ¿no? Y voy sumando año a año lo que voy ahorrando y saco pues lo que se llama el valor presente neto. Entonces, básicamente es lo siguiente, ¿no? Yo voy a calcular los ahorros año a año, pero a cada año lo llevo al valor presente. O sea, siempre lo tengo que llevar al valor presente. Si yo tengo un ahorro el año 2, eso lo tengo que llevar al valor presente por la tasa de interés. Bueno, veamos las ecuaciones. El costo de la energía, vamos a considerar que el costo de la energía tiene una inflación. En Colombia creo que esto está alrededor de 4%, ¿no? La inflación de la energía. Entonces, como año a año la energía sube, esto aquí vamos a considerar en la ecuación. Pero entonces el incremento se va dando año a año, le va aumentando el 4%
al costo. Al costo de la energía, correcto, sí. Eso es lo que... Y eso lo hacemos de acuerdo a cómo se ha comportado el costo de la energía en los años anteriores, ¿no? Entonces, el costo de la energía ahorrada ya tiene esta ecuación, miren. K sub E por delta E, donde ya este K sub E depende de de la inflación también, ¿no? Bueno, este gasto de instalación y mantenimiento, como le digo, se toma en cuenta, eh, digamos, sobre todo cuando, si yo tengo un motor que está operando, ¿no? Y luego tengo un motor un nuevo que voy a poner, ahí tendría que considerar el gasto de instalación y mantenimiento como una inversión. Pero si yo tengo si yo estoy dirigiendo entre dos motores nuevos, ahí no se considera porque en ambos casos tengo que hacer la instalación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, como estamos haciendo la diferencia, se eliminaría pues el gasto de instalación. Y la depreciación del incremento, como yo estoy haciendo una diferencia, también tengo digamos, dividir la diferencia de los costos entre el tiempo, ¿sí? Bueno, aquí está el costo de la energía antes de los impuestos, es el costo ahorrado menos la depreciación. Y luego a esto de aquí le calculo le quito los impuestos, ¿no? Los impuestos que serían 35%, que es el impuesto de las utilidades, ¿no? Eh, entonces ya me queda el costo luego de haber quitado los impuestos. A ese le vuelvo a sumar la depreciación para cuadrar el flujo de efectivo, ¿no? Y ya a este flujo, digamos, no descontado, sí le voy a aplicar el valor del dinero, que es la tasa de interés, lo que se llama factor de descuento. El factor de descuento se calcula con esta ecuación, ¿no? Donde D es la tasa de interés o la tasa de descuento elevado al número de años, ¿no? Bueno, entonces esta sería y este de aquí lo voy a multiplicar por luego el factor de descuento para llevarlo a valor presente neto. Entonces aquí el flujo no descontado por el factor de descuento ya lo llevo a valor presente neto. Y luego eso lo voy acumulando, lo calculo año a año y lo voy sumando. El flujo de efectivo al finalizar cada año será el flujo total para ese año más el flujo acumulado del año anterior, ¿no es cierto? Y en el primer año consideramos pues que la inversión que hacemos es negativa. Entonces el flujo de efectivo empieza con un punto negativo, ¿no? Que es la inversión, ¿sí? Ahora, también podríamos usar el otro método que es la tasa interna de retorno, ¿sí? El valor presente neto normalmente es lo que tenemos es cómo varía el costo año a año, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que el valor presente neto sea cero en el año 3, eso, digamos, eso me define, digamos, lo que sería la tasa interna de retorno, ¿no? La tasa interna de retorno es la tasa de interés que produce un valor presente neto al finalizar la vida útil del motor, ¿no? Pero yo podría también calcular la tasa interna de retorno para que el valor presente neto sea cero en el año 3, que es normalmente lo que piden las empresas. Bueno, entonces la idea es, con estas ecuaciones, nosotros vamos a usar el método de valor presente neto, que digamos está aquí puesto, donde caso cero sería la inversión, ¿no? Y los ahorros se ven como ganancias, ¿no? El otro método que les menciono es el flujo del costo de vida,
Ve qué raro. Yo había hecho un cambio aquí, ¿por qué no me salió eso? Ah, sí, sí, está. Ah, no lo borré. Yo pensé que, bueno. Entonces, eh, este es el costo de ciclo de vida. En cambio, por ejemplo, aquí, cuando uso el valor presente neto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que mi valor presente neto sea cero en 3 años. Ese va a ser mi punto de partida, ¿no? Si me sale más, me sale cero, pero en el año 10 no me serviría el motor, ¿no? Si me sale cero en el año 5 tampoco. Entonces, bueno, en el año 3 listo. Ese sería. Hay otro método que es el costo de ciclo de vida. En este caso, habría que hacer el costo de ciclo de vida en los 10 años, ¿no? Y seleccionar el costo de ciclo de vida menor, ¿sí? De las dos opciones, habría que hacerlo para las dos opciones, ¿no? En este caso, eh, yo considero los gastos, considero que, digamos, eh, la inversión en el motor es un gasto y el costo de la energía es un gasto. Entonces, veo cuánto gasta todo, cuánto cuesta todo ese ciclo de vida y selecciono el que tiene menos gasto o menos valor de ciclo de vida. Pero en el caso nuestro vamos a usar el valor presente neto porque es más efectivo. Entonces, hay un análisis que se lo voy a presentar, pero esto es una cuestión, como digo, un poquito de investigación avanzada. Se lo presento simplemente porque tiene una cosa muy buena. ¿Cuál es? Esto es una investigación que hizo el profesor Julio Gómez. Luego nosotros pues, también le colaboramos en este trabajo. Hay que calcular el delta de energía, ¿no? Esto de acá, ¿no? ¿Sí? Que ya lo sabemos, ¿no? Y con este delta de energía se calcula algo que se llama el costo de la energía ahorrada, que es esta ecuación que él la dedujo, que el valor de interés por la tasa de descuento, por el valor de la energía, bueno. Entonces, si el costo de la energía ahorrada es menor que el costo que el costo de la energía, entonces hay una oportunidad al usar el motor de mayor eficiencia. Entonces, aquí está el algoritmo, hace todos los cálculos que estamos haciendo. Entonces, si el costo de energía, de la energía ahorrada es menor que el costo del motor, entonces hay que hacer el análisis que ahorita vamos a hacer, ¿no? El análisis que estamos haciendo, el valor presente neto. Si el costo de la energía ahorrada es mayor que el costo de la energía, entonces ya no hay que hacer este análisis porque ya eso no va a dar. Eso no va a dar. Entonces, ese básicamente es, ¿por qué es interesante esta idea? Porque si usted va a hacer un análisis de costo de vida a 100 motores, usted aplica esta ecuación y solamente la hace a los que cumplen, donde el costo de la energía ahorrada es menor que el costo de la energía. Y lo demás lo desechan. Claro, ¿por qué? Porque al deducir esta ecuación se consideró que el tiempo va a ser mayor a 5 años. Entonces, claro, un tiempo mayor a 5 años normalmente no se toma. Bueno, entonces, eh, ya para ir cuadrando esto, vamos a ver, vamos a poner esto de acá y ya perdón, un momentico. Aquí, por ejemplo, yo le he dado aquí el artículo, ¿no? Que este es eh, el enlace del artículo, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Si lo quieren leer con profundidad y todo. Eso ya es, como te digo, algo digamos, de profundidad, pues, para el que desee leer. Entonces vamos a hacer algo sencillo para cuadrar todo lo que ya tenemos en este momento. Miren, yo tengo un motor, por ejemplo, el motor que acabamos de usar, ¿no es cierto? Este de acá este motor que aquí, perdón,
este motor de aquí, ¿no? Decíamos que el motor era uno de 30 caballos, tiene una eficiencia de 0.93 y un costo de 6.700.000, y el motor IE3 de 30 caballos, la eficiencia 94 y un costo de 8 millones. 7.000 horas al año, y el costo de la energía es 400 pesos por kilovatio hora. Y vimos que el costo de la energía ahorrada era 7.716.815, ¿no es cierto? Bueno, si yo quiero ver cuál escojo, tendría que hacer un análisis de valor presente neto, ¿sí? Claro que aquí esto me da, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Esta diferencia cuánto es, por ejemplo? 1.000.000 y tanto, ¿no? 1.300.000, ¿no es cierto? Y mire que aquí 716 en 2 años ya son 1.400.000, parece que sí va a dar, ¿no? Pero, digamos, vamos a aplicar la metodología. Entonces, en esta metodología, yo le puedo hacer, como le digo, todo el valor presente neto, pero veamos ahí lo que sale acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el costo de la energía ahorrada. ¿Cómo calculo el costo de la energía ahorrada? Primero, calculo el delta D, que ya lo habíamos calculado, el ahorro que era 1.792 kilovatios hora, ¿no? Porque era 7.000 horas, ¿no? Por 22 kilos en .93, etcétera, ¿no? Y ahora calculamos el costo de la energía ahorrada. El costo de la energía ahorrada sería la inversión que hizo cero, que es la inversión inicial, que vimos que era 1.300.000 más, o sea, 6.700.000 y el otro 8 millones, es 1.300.000, por la tasa de interés que es 0.12, el delta D, que es 1.792 kilovatios hora, 1 menos 1 más 0.12, y son 10 años, a las 10, 128 pesos. El costo de la energía ahorrada es 128 pesos. Entonces, miren, en este caso, el costo de la energía ahorrada nos da 128 y el costo de la energía es 400. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay una oportunidad de ahorro al usar este motor IE3. Ahora, para saber si realmente esto es una verdadera oportunidad, hay que usar el método de valor presente neto. Pero ¿qué hubiera pasado si el costo de la energía ahorrada fuera mayor que el costo de la energía? Entonces, ya no habría necesidad de hacer el estudio del valor presente neto. Dije una pregunta, ese punto 12, ¿de dónde sale? El interés, ¿no está aquí? Ah, no, perdón, no se puso. Aquí está el interés. En el enunciado no ¿Cómo se está determina? especificado. No Pero está, ¿cómo ¿no? se determina con base en qué? No está, ¿no? Ah, bueno. De pronto lo da el banco, ¿qué? Sí, claro, la tasa de interés anual, ¿no? Si usted va a hacer un préstamo, claro, porque usted puede decir, en vez de invertir 1.300.000 más por comprar el motor, en este caso se está comparando comprar un motor IE2 y un motor IE3, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, para comprar el motor IE3 necesito 1.300.000 más. Y yo lo veo como una inversión. ¿En cuánto lo va a recuperar? Pero porque la otra es, porque si este dinero yo no lo tengo, lo presto al banco. Y el banco me va a dar una tasa de 12%, digamos. Entonces, por eso se pone ahí. O si no, yo lo puedo invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Pero, ¿Y el ISUT0 qué representa? ¿cómo? ¿Y el ISUT0 qué representa? Es la inversión inicial que hay que hacer. En este caso, la inversión inicial es la diferencia de los costos. Del costo del motor IE2, que es 6.700, respecto al motor IE3, que es 8 millones. O sea, yo para comprar el IE3 yo tengo que hacer
respecto al IE2, sumarle 1.300.000 para poder llegar a los 8 millones. Ese es el ISU 0. Me faltó ponerlo acá para que haya más claridad, ¿no? Profe, y en el caso en que yo fuera a cambiar un motor comparado contra otro existente, ¿ahí qué sería? ¿El costo del motor? Ahí Sí, sería ahí otro. sería todo el costo del motor. Ok. Ahí sí sería todo el costo del motor, correcto. En caso de que no sea con interés, digamos que no se compre en efectivo y no haya un costo de interés, ¿de todas formas hay un costo de interés o ahí se pondría cero únicamente? No, no, no. Siempre, es que siempre hay un costo de interés porque ese dinero que usted lo tiene, si usted lo mete al banco, le da una ganancia. O sea, no, no es que siempre hay un costo de interés. Y ese es el que hay que usar, ¿no? Ok, Para- ok, sí, sí. sí, siempre hay que usarlo. Imagínense, eso es una cuestión bien interesante que uno no lo tiene en cuenta, pero eso es así. Por eso es que los prestamistas hacen eso, ¿no? Y vienen todos esos problemas de los problemas de los préstamos y todo eso, porque el dinero tiene un costo. Bueno, en este caso sería bueno, ¿qué horas son? Bueno, son 7 para las... em, bueno, miren, eh, ya para acabar, les voy a... Qué pena con ustedes, nos demoramos un poquito al comienzo, pero les voy a dar esta parte, eh, que es la aplicación del valor presente neto. Está paso a paso, ¿no? Está paso a paso. Y después hay un software en Excel que nosotros usamos y se lo voy a dar también. No, creo que ya está puesto. Entonces, miren, eh, IE2, habíamos dicho punto 96.700. IE3, 0.94 eficiencia, 8 millones. El tiempo de operación, 7.000 horas. Los impuestos son 35% en Colombia. El interés bancario 12%, la electricidad 400 pesos por kilovatio y la inflación 3.5%. Entonces, el costo anual de la energía se calcula, ¿no? Por la ecuación, 400 pesos por 7.000 horas, la potencia entre la eficiencia, ya lo tenemos aquí, 716.815. Lo que vamos a invertir en el motor IE3 es la diferencia de precios, que eso nos da 1.300.000. Pero como le digo, como se toma como una inversión y la inversión se toma como negativa, se pone menos 1.300.000. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Comienzo a trabajar para el año 1. Entonces digo lo siguiente. Eh, bueno, en Colombia el impuesto a las utilidades es 35%. Eh, Primero uso la depreciación para poderle quitar a la inversión, ¿no? Para que, digamos, para que no me coja todo el capital, digamos, invertido, ¿no? Entonces, la depreciación como son dos motores que estamos comparándolo, y la depreciación sería la diferencia de los dos motores entre 10, o sea que sería 130.000 pesos. Entonces, el costo de la energía ahorrada por año menos la depreciación, que son 130.000 pesos, me da 5.815.000. O sea que el ahorro ya no es, ya yo le voy a quitar el 35% a 586.815, ¿no es cierto? Porque le estoy quitando la depreciación. Entonces acá le resto los 35% y me queda 381.480, ¿sí? Y a esto de aquí, a este, le aumento la depreciación para, como te digo, para cuadrar el flujo de efectivo, de inversión. Entonces, lo que tengo realmente es 511.430. Es decir, fíjense que cuando yo hice el cálculo del ahorro, yo tenía 716.815 por año, ¿sí? Pero eso no es lo real que tengo por año. Eso es lo que tengo el primer año, ¿no es cierto? 716.815 el primer año.
pero a eso le tengo que quitar las ganancias de los impuestos, ¿no? Que eran, que finalmente me dio 586.500. Al quitarle ya ¿cómo se llama? La, ¿Cómo se llama? Los impuestos. No, no, perdón. Me dio Esa es la 385. retención en la fuente, ¿cierto? ¿Cómo? Esa es la retención en la fuente. No serían los impuestos que paga la empresa al final del año. Retención en la fuente está relacionado, ¿no? Está relacionado con eso, sí, está relacionado. Pero las empresas pagan 35%. Retención en la fuente, por ejemplo, de los profesionales creo que es 10%. Pero 10% del total, ¿no? En cambio aquí es 35% de las utilidades. Entonces, miren, al restarle, fíjense que ahora estoy ahorrando, el flujo de efectivo es 511.000. O sea, fíjense que bajó de 716.000 que yo tenía, ahora considerando los impuestos, tengo 511.000. Y eso es lo que voy a considerar que he ahorrado. Mejor dicho, que he ganado el primer año. Ahora eso lo llevo a valor presente neto. Pero para llegarlo, porque ese valor lo tengo al final del primer año. Entonces aplico la ecuación de factor de descuento con este que es 12% y el factor me da 893. Entonces ese 893 lo multiplico por el flujo efectivo de los 511 y me da 456.000 pesos. Esa ya es la ganancia que tengo el primer año. Normalmente cuando venden motores no consideran nada de esto y dicen, mire, usted va a ganar 716.000 y en 2 años ya se pagó el motor. Ojo, no es así. Hay que considerar todo esto de acá. Y fíjese que entonces el primer año el ahorro no era 700, sino 456.000. Ahora, eso de ahí le resto a los 1.300.000 que había invertido y todavía me queda 843.600 para recuperar. Hago lo mismo el segundo año. El segundo año el factor de descuento aumenta porque ya el año es el 2. Entonces, es 0.79. La energía sube porque la inflación ya subió 3.5, ya es 414. Hago el cálculo nuevamente, fíjese, me da 741.000. Hago la depreciación, hago cuánto es el costo con el 35% menos y me da 527.000. Le saco el factor de descuento, o sea, el ahorro me da 527.000. Le aplico el factor de descuento, que es 0.7, y me da 420. Ese de ahí lo sumo ahora al que tenía hasta el año anterior, que era al año 1, que era 843.000, más 420 me queda 422.000. ¿Sí? Y así hago para el tercer año. Entonces, hay una aplicación que hicimos nosotros en Excel que me da lo mismo año a año. Y por ejemplo, aquí está la primera que era 843, luego era 422. Y aquí está paso a paso, digamos, cada uno, el factor de descuento, el flujo de efectivo, bueno, todo eso. Y por ejemplo, acá, ya el tercer año, por ejemplo, ya tengo, solamente me queda 35.000 pesos para recuperar. O sea que se recupera, en este caso se recupera en 3 años y 1 mes. Por lo tanto, pues 3 años y 1 mes es prácticamente 3 años y se puede usar el motor IE3 en lugar del motor IE2, ¿no? Ahora, si yo considero los 10 años, fíjense que al final del año 10 se ha ahorrado 1.940.000 pesos, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí es esto y yo le voy a dar le voy a enviar esta aplicación. Se la voy a mostrar de una vez. Hay varias aplicaciones disponibles, ¿no? Está el Motor Master, está de Motor Signature, que es la que recomiendo, y es y el Eva Motor, que es el que yo le voy a dar en este momento. Bueno, viene un taller, pero ya eso lo hago la siguiente clase para darle tiempo para ustedes para el parcial. Ahora, le voy a mostrar
le voy a mostrar un momentico, perdón. Entonces le voy a mostrar un momentico acá. Entonces, por ejemplo, usted ve aquí eh, que si el motor vale 14 y es de 8,5, entonces 5,500. Y aquí esto da, eh, pues, la inversión va a ser menos 5,500. Y fíjese que de aquí calcula de una vez el ahorro. El ahorro da 4 millones, no, el factor de ahorro sería anual, 4,391. Entonces acá, él hace todos los cálculos para el primer año, segundo año, y por ejemplo, en este caso, según los datos puestos acá, eh, él se recupera el año 9, o sea que es prácticamente no tendría, no serviría, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaría si en vez de 2.900 horas le ponemos aquí 7.000 horas. Fíjense que con 7.000 horas, él se recupera prácticamente al final del año 3. Y al final del año 3 le queda 157.000 pesos, ¿no? O sea, eso significa que ahora, si la eficiencia aumenta, por ejemplo, un poquito más, 95,5 por decir algo, mire que ese pequeño porcentaje que le he puesto hace que eh, se recupere prácticamente entre el segundo y el tercer año, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Entonces, aquí está básicamente que él casi al finalizar el segundo año ¿cómo se llama? Se recupera el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? El costo de la energía anual es 300, el ahorro anual es 3.300.000, la depreciación era 550.000, porque es la diferencia de estos dos sobre 10, o sea, 5.500.000 sobre 10, 550. Y bueno, y está el ahorro sin impuesto, el ahorro quitado de los impuestos, el flujo no descontado, el factor de descuento y el flujo descontado. Entonces, se lo voy a dar. Ustedes lo que podrían hacer sería usar esto para el ejemplo que yo le he dado paso a paso, y ustedes van a ver que para el primer y segundo año los valores son los que he calculado ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cada hoja es un ejercicio diferente o es la continuidad de cálculos que está haciendo el No, programa? cada uno tiene datos diferentes. Aquí, espérate, esta, por ejemplo, vamos a ver, 7.000 horas, este de acá, creo que lo hice para diferentes horas, para 5.800, para 8.700 horas, que para ver cómo cambiaba con el número de horas, el valor presente neto. O sea, cómo variaba el tiempo de recuperación de la inversión de acuerdo al número de horas. Eh, Ok. y con el costo de la energía, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿alguna pregunta adicional? Voy a- Profe, o sea, yo esa hoja de cálculo no la entiendo muy bien. Lo que estás ya. haciendo es una comparación, ¿verdad? Sí, en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo había dicho que vamos a tener un motor de 30 HP? ¿Sí? Y que uno valía, la operación era 7.000 horas al año, y que la eficiencia del motor eh, de alta eficiencia era 94, y del otro era 93, ¿no es cierto?
que el costo valía del motor de alta eficiencia valía 8 millones. Voy a poner aquí 8. Perdón. 8. ¿Qué sería? 8 millones. Y el otro era 6.500, ¿no? 6.700. 6.700. 6.700. Hasta ahí está bien, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Entonces fíjense, ¿y cuánto era el costo de la energía? 400, ¿no? 400 pesos. La inflación anual creo que la pusimos 5%, me parece. Ya no me acuerdo. Eh, 3.4 no fue la inflación. 4 fue que usted dijo, creo. espérate, aquí la tengo, espérate. Aquí dije inflación. Yo creo que está acá. 3.5, sí, tienes razón. Yo creo que es acá. 3,5, sí. Impuesto 35 y la tasa de interés creo que era 12, ¿no? Sí, interés bancario era 12%. Y ya. Entonces fíjese que aquí está lo que yo le había dicho en el primer año. Si ustedes en el primer año, ¿cuánto da? 843, ¿se acuerdan? Miren lo que nos dio a nosotros. Con el factor de descuento al final nos dio 843,300, ¿no es cierto? Y lo que se ahorró fue 456,000. Ya han llevado al primer año, ¿no? Entonces acá está flujo descontado efectivo 456. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? Aquí, 456. La inversión, 1.300.000. La suma sale 843. Eso es lo que nos dio el primer año. Y aquí están los cálculos que yo les he puesto en las ecuaciones que les he mostrado. Están aquí puestos. Bueno, ustedes lo pueden luego ver punto a punto, ¿no? El segundo año, fíjense que fue 420, el flujo efectivo descontado, y quedó menos 422. Entonces, si les pongo lo que habíamos visto nosotros, perdón, aquí, el segundo año, fíjense que nos dio 420,000, ¿no? Aquí está. Nos dio 420,000 y lo que quedaba del año anterior era 843 más 420,000, queda 422 todavía luego del segundo año, ¿no? Entonces, esto es lo que queda acá, mire. Lo que queda el segundo año es 422, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Y luego para el tercer año ya queda solamente menos 35,000. O sea, ahí lo hice a mano para pues se ve lo que está haciendo, ¿no? Aquí ya eso lo hace en forma directa, ¿no? Muy bien. Profe, Sí, la herramienta no considera los factores de carga ni los costos de operación y mantenimiento, instalación inicial, que eso también, pues, sí, pero eso, eh, como te digo, en este caso no se considera el factor de carga porque ambos motores están operando a 30 caballos, se dijo ahí, ¿no? Si no, habría que considerar el factor de carga. Si, por ejemplo, si usted tiene un motor de 30, pero el motor es de 25 HP, hay que ponerle factor de carga y en ese caso ponerle la eficiencia correspondiente al factor de carga. No se considera el costo de instalación en este caso porque son dos motores que se van a comprar. Estoy escogiendo entre uno y otro. Entonces, cualquier motor que escoja, tengo que hacer la instalación. Si, por ejemplo, yo voy a reemplazar un motor que ya está operando, en ese caso sí, el costo del motor de baja eficiencia sería cero, por ejemplo, porque ese motor ya está. Y a este de alta eficiencia, que sería 8 millones, tengo que sumar el costo de la instalación. ¿Ya? En ese caso sí sería diferente. Pero en el caso que hemos hecho, no. y el tema de mantenimiento.
Pero el tema de mantenimiento siempre es igual está para los dos motores, ¿no? A menos que un tipo de motor tenga un mantenimiento especial. Habría que considerarlo. Pero si no, no. Porque si yo voy a comparar dos motores, ambos tienen que tener un mantenimiento, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, como uno compara la diferencia, en este caso no se considera costo de mantenimiento. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, les muestro el examen. Qué pena con ustedes. ¿Quieren un descanso? ¿Cómo haríamos ahora para...? Yo le había dado una hora. Un ratico. El examen está muy sencillo, ¿no? Se lo voy a mostrar. Voy a... Pausa. No, muy bien.